Albert Henderson ya se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo a ser considerado uno de los mejores cirujanos cardíacos pediátricos de su estado. Por supuesto, para lograr tal éxito, tuvo que estudiar muchísimas horas de su vida para así formarse y especializarse en su profesión. En la Universidad de Medicina de California, muchos de los conocidos de Albert notaron su mayor eficiencia y dedicación cuando se trataba de salvar la vida a los niños. Pero a pesar del impresionante éxito en el campo de la cirugía, en su vida personal Albert no tenía nada que presumir. Esto se explicaba porque el cirujano cardíaco de 40 años no había encontrado a esa persona adecuada con la que enlazar tu vida para mejorarla a nivel personal. Por supuesto, Albert Henderson había mantenido ocasionalmente relaciones con algunas mujeres que había conocido, pero nada serio. Simplemente la cosa no funcionaba. Solo una mujer logró conquistar a Albert, dejando una profunda herida sin sanar en su corazón. Veronica Brown apareció en la vida de Albert mucho antes de que lograran tener tanto éxito en el campo médico. Por aquel entonces, él era un simple estudiante universitario que estaba a punto de graduarse y completar unas prácticas en una de las clínicas de la ciudad. Veronica y Albert se conocieron por casualidad en la caja del supermercado. En ese memorable día, Veronica olvidó su cartera en casa y por eso, al no disponer de suficiente dinero para pagar las compras, se encontró en una situación extremadamente difícil. La cajera miraba enfadada a la chica parada frente a ella y le dijo: «Bueno, ¿y te vas a quedar ahí hasta que la cola dé la vuelta al supermercado? Si no tienes dinero, no vengas a comprar al supermercado y me hagas perder el tiempo». En respuesta a esto, Verónica sonrió tímidamente y trató de suavizar la incómoda situación. Afortunadamente, al rescate de la joven llegó a tiempo Albert, quien se convirtió en testigo involuntario de la escena, que se había desarrollado e inmediatamente pagó sus compras en la caja. «Gracias, no sé cómo agradecértelo», murmuró la chica avergonzada. «No hay necesidad de agradecer nada, señorita. No ha sido nada», respondió Albert, tomando contacto la bolsa de las manos de la joven. Probablemente en ese mismo momento una chispa saltó entre ellos que posteriormente encendió el fuego de la pasión en sus corazones. Albert y Verónica comenzaron a hablar y sintieron una creciente simpatía mutua. Como un verdadero caballero, Albert acompañó a su nueva amiga hasta la puerta de su casa, descubriendo durante el camino su nombre y número de teléfono. Al día siguiente los jóvenes quedaron y pasaron un día inolvidable. Incluso entonces, siendo un joven estudiante en una universidad de medicina, Albert sabía que había conocido a la persona más cercana y querida de su vida. Quedando casi todos los días, los jóvenes confiaban en su futuro y disfrutaban de la vida. Al mismo tiempo, a Albert le parecía que Verónica lo entendía perfectamente y era perfecta para él. El único obstáculo que avergonzaba a Albert era el bajo estatus social de su elegida. Como sospechaba, los padres no aprobaron la decisión de su hijo, pues eligió una novia de una familia pobre. Pero no tuvieron prisa por hablar de esto abiertamente y por eso prefirieron de momento mantenerse neutrales. Verónica y Albert llevaban ya 6 meses de relación antes de que decidieran hablar por primera vez sobre la boda. Y cuando ya parecía que solo quedaba un paso antes de oficializar la relación ante los ojos de Dios, la joven cambió de opinión de repente. Al principio, Albert ni siquiera entendió las señales de advertencia que le dio la novia. Al mismo tiempo, Verónica se volvió fría y ponía excusas para no quedar todos los días, quejándose todo el tiempo de malestar y dolor de cabeza. Cuando Albert finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. «¿Qué te pasa, Verónica? ¿Ha aparecido otra persona entre nosotros?», preguntó Albert emocionado. Al ver la reacción del novio, Verónica bajó la mirada y ante su asombro asintió tímidamente. Albert casi pierde la cabeza en ese momento. Incapaz de controlar sus emociones, armó una terrible discusión que finalmente condujo a la separación. Por supuesto, en ese momento, el estudiante de medicina desconocía que había roto con la futura madre de su hijo, pues estaba embarazada. En todo este tiempo, Verónica quería comunicárselo a Albert, pero no sabía cómo. Modesta por naturaleza, la joven no encontró la fuerza para contar una noticia tan alegre y al mismo tiempo importante. Verónica creía que el nacimiento de un hijo dañaría invariablemente la carrera del prometedor estudiante, ya que gran parte de su tiempo se vería obligado a dedicárselo a su familia y no a estudiar. Y Albert ya no se convertirá en un especialista eminente en su campo. Y este es su sueño más preciado, pensó Verónica con lágrimas en los ojos. La joven ingenua no se arrepintió en absoluto de su decisión.
Quería ayudar a toda costa a su amado, que aún era demasiado joven para formar una familia. Una cosa es mantener una relación y otra asumir las obligaciones de mantener a una cónyuge y a un niño pequeño. Por supuesto, Verónica entendía esto como nadie, porque ella misma creció en una familia incompleta y sabía lo importante que era la ayuda de los padres. Pero Albert, debido a sus propias ambiciones, no veía más allá de sus propias narices y por lo tanto ni siquiera entendía que inconscientemente empujaba a su amada a tomar una mala decisión. Está bien, lo haré todo yo sola. Si necesito ayuda, mi abuela me ayudará, y Albert hasta que se gradúe de la universidad. Pensó Verónica con ingenuidad. Desafortunadamente ni siquiera sospechaba que su aún débil cuerpo femenino no podría soportar la gestación de un hijo. Las primeras señales de alarma aparecieron al tercer mes de embarazo, cuando Verónica sintió un dolor agudo en el bajo vientre. Desafortunadamente, tras ignorar estas molestias, la joven acudió a los especialistas demasiado tarde y no pudo salvar al feto. Estos terribles hechos ocurrieron en tan poco tiempo que a Verónica le parecía que había caído en una pesadilla de la cual no había salida. Es difícil imaginar lo que tuvo que pasar la desafortunada Verónica antes de poder volver a la vida normal. Por supuesto, durante todo este tiempo, Verónica pensó en Albert, quien al considerar erróneamente a su exprometida como una traidora, trató de borrarla de su memoria. Verónica Brown tuvo que pasar por mucho para encontrar la fuerza en sí misma y comenzar una nueva vida después de tal fatídico evento. Floyd Thompson apareció en su vida 7 años después de romper con Albert. El hombre de negocios, aunque no era tan inteligente y galante como el estudiante de medicina, enamoró a Verónica, quien anhelaba el afecto masculino. Floyd conquistó a la joven solitaria con su actitud práctica ante la vida y su confianza en el futuro. El empresario inmediatamente le ofreció a Verónica vivir juntos y 6 meses después le propuso matrimonio. Al principio, Floyd era cortés y cariñoso, pero luego aparecieron en él los rasgos de una persona dura y dominante, que estaba acostumbrada a pasar por encima de quien fuera con tal de obtener ganancias económicas. Y cuando Verónica ya estaba lista para separarse del hombre de negocios sin corazón ni alma, se dio cuenta de que estaba embarazada nuevamente. Con dificultad para contener las lágrimas, la mujer le informó a su esposo sobre esto. «Bueno, no es una mala noticia. En el futuro necesitaré a alguien que se dedique a mi imperio», respondió Floyd con indiferencia. Por un lado, parecía que no estaba hablando de su propio hijo, sino de un trabajador ajeno. Lamentablemente, esto no era lo único que preocupaba a Verónica, quien recordaba bien la triste experiencia de su primer embarazo. Por eso, durante todo el periodo prescrito, la mujer estuvo bajo la supervisión de médicos que hicieron todo lo posible para que la tragedia no volviera a ocurrir. Pero a pesar de todos los esfuerzos de eminentes especialistas, su hijo Ethan, sin embargo, nació con problemas de salud. Parálisis cerebral infantil. Este diagnóstico para la desafortunada Verónica sonó como una sentencia. «Dios, ¿por qué me haces todo esto? Castígame a mí en lugar de mi hijo», susurró Verónica con lágrimas en los ojos, agarrando el cuerpo enclenque del bebé recién nacido. Pero lo peor de todo fue cómo se comportó Floyd, que miraba con evidente desaprobación al primogénito, que se convertiría en su sucesor y la cara visible de la empresa. Después del nacimiento de su hijo, Verónica y Floyd pudieron vivir juntos durante otros 7 años antes de darse cuenta de que ya no podían estar bajo el mismo techo. No se divorciaron antes por el pequeño Ethan, quien todo el tiempo exigía una gran atención y cuidado. Tras separarse de Floyd, Verónica decidió cambiar radicalmente su vida y mudarse a Nueva York, que siempre le pareció una ciudad de ensueño. Para ello compró un billete de tren que debería hacer realidad su idea. Por supuesto, todo esto no lo podía saber Albert Henderson, quien en ese mismo momento iba a Nueva York a una conferencia internacional de cardiólogos. El hombre ni siquiera sabía lo que Verónica tuvo que soportar durante estos largos 15 años de separación. Tras haber ocupado su lugar en el vagón, Albert cerró los ojos y trató de dormirse para que el camino no se le hiciera muy largo. Pero menos de media hora después, se escucharon unos gritos emocionados de alguien desde el compartimiento vecino. «¡Ayuda, ayuda! ¡A mi hijo le pasa algo!», se escuchaba de alguien. Instantáneamente Albert se despertó. Tras levantarse de su asiento dispuesto a ayudar, corrió hacia el lugar de donde procedía la voz emocionada. En el compartimiento contiguo ya se había reunido una multitud de personas que miraban con alarma al niño agazapado en el suelo.
El rostro del niño se puso a su lado al instante, de lo que Albert dedujo que muy probablemente el pobre tenía un ataque de asfixia provocado por un objeto extraño que había caído en la laringe. Empujando a los espectadores a un lado, Albert levantó al niño en sus brazos y luego lo puso abruptamente boca abajo sobre el asiento, lo que provocó que un caramelo cayera inmediatamente de la boca del desafortunado chico, lo que casi le provocó la asfixia. En ese mismo momento, el niño comenzó a toser y luego respiró profundamente y con frecuencia. Aparentemente, el niño simplemente se atragantó con un dulce, lo que casi le provocó la muerte. Solo la intervención oportuna de Albert ayudó a salvar la vida del niño. En respuesta a esto, los espectadores involuntarios del drama que se desarrollaba ante sus ojos dieron un suspiro de alivio, y sin decir una palabra aplaudieron al salvador del bebé. «Gracias, señor, no sé cómo agradecérselo», susurró la madre del niño con lágrimas en los ojos. En ese momento la voz de la mujer llorando le pareció muy familiar a Albert. Sin creérselo, el hombre, tras mirar a la madre del niño, la reconoció como Verónica, a quien no veía desde hacía más de 15 años. «¿Alberto? ¿Eres tú? ¿Cómo es posible? ¿Qué haces aquí?», preguntó Verónica sin dejar de llorar. En respuesta a esto, Albert se sintió avergonzado por un momento y luego irónicamente respondió: «Probablemente soy el ángel guardián de tu hijo». Tras sus palabras, ninguna de las personas presentes en el compartimiento pudo contener las lágrimas. Eso sí, no sabían que por casualidad los examantes se reencontraron tras 15 años de separación. Pero la forma en que Albert miraba a Verónica mostraba claramente que el verdadero amor es atemporal. En ese momento incluso Ethan sintió el calor y la ternura que emanaban de su inesperado salvador. El resto del camino a Nueva York, Verónica y Albert lo pasaron uno al lado del otro. Ellos, como en los viejos tiempos, charlaron de todo y se sentían al mismo tiempo cómodos. Al enterarse del diagnóstico de Ethan, Albert, a través de sus conexiones en los círculos médicos, permitió ayudar al niño, por quien desde los primeros minutos de comunicación sintió una gran simpatía. Pero sobre todo, Verónica estaba feliz por ello. Después de todo, ahora nuevamente había encontrado a alguien a quien realmente quería en todo este tiempo.